Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El tema que vamos a estar considerando se titula: tengamos cuidado en el cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo comenzó su pensamiento en el capítulo 12 tratando particularmente con el individuo. Comenzó pensando en el creyente. El énfasis de Pablo allí era para lograr que los creyentes entendieran que tenían la obligación para con el Señor de darle lo mejor de su servicio y su sacrificio. El resto de este capítulo está dedicado al deber individual del creyente hacia su lugar en todo el cuerpo de Cristo. Al considerar entonces las palabras de Pablo en nuestro texto esta mañana, encontramos que hay tres observaciones que todo cristiano debe hacer con respecto a dónde encaja en el plan de Dios para el cuerpo de Cristo. Permítame compartir con ustedes esas tres observaciones mientras consideramos el tema: tengamos cuidado en el cuerpo de Cristo. Dice Romanos capítulo 12 en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es evidente, hermanos, que debemos tener cuidado con el orgullo. En el cuerpo de Cristo debemos tener cuidado con el orgullo. La primera palabra de nuestro texto nos remite a los dos primeros versículos de este capítulo. Existe un peligro real de que a medida que crecemos en el Señor y nos separamos más de nuestra antigua vida, desarrollemos algunos hábitos que son bastante malos, negativos. Uno de los mayores peligros que enfrentamos mientras caminamos por este mundo es el pecado del orgullo. De hecho, el orgullo es la raíz de todo pecado. Cuando analizamos cualquier pecado, nos vamos a dar cuenta que en el fondo está el orgullo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque el orgullo pone al yo en primer lugar. Note también que los comentarios de Pablo no son para unos cuantos cristianos. El apóstol Pablo dice: digo pues a cada cual que está entre vosotros. Es decir, que la enseñanza no es para algunos cuantos, sino para todos los santos. Porque todos los santos están en riesgo en permitir que el orgullo tome el control de sus vidas. El orgullo es un pecado con el que todos lidiamos de vez en cuando.
Vamos a notar el desafío que presenta el apóstol Pablo contra el orgullo, ahí en el versículo 3. En primer lugar, Pablo nos dice que hay peligros que debemos evitar. El peligro del orgullo es doble y esto es abordado por el apóstol Pablo. Fíjese bien, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la persona orgullosa se engaña a sí misma. Entonces, para combatir el orgullo, tenemos que tener cuidado con el autoengaño. Y ese es el primer problema que aborda Pablo cuando dice que no debemos pensar más allá de nosotros mismos, sino que debemos pensar con cordura. Pablo tiene en mente a aquellas personas que tienden a menospreciar a otros cristianos. Quizás piensen que los demás no son tan buenos o tan santos como ellos. Quizás tienden a sentir que sus habilidades son superiores a las de los demás. Tal vez quieran tener el primer lugar, tal vez quieran sentirse como los mejores, los únicos en la iglesia. Quieren tener la supremacía en el reconocimiento de la iglesia. Ellos creen equivocadamente que Dios les ha concedido la respuesta a todos los problemas, por grandes o pequeños que sean. Lo que sea que pase por la mente de una persona que se cree la gran cosa, es una persona que está cediendo al orgullo. Lamentablemente hay muchos que piensan o se ven a sí mismos como el regalo de Dios para la iglesia. Algunas personas realmente creen que si ellos o sus talentos fueran removidos de la vida de la iglesia, entonces la iglesia dejaría de funcionar. Juan habló de un hombre como este en su tercera carta, en el versículo 9. Ahí mencionó a un hombre llamado Diótrefes. Y algo interesante de Diótrefes es que dice Juan que a él le gusta tener el primer lugar entre los santos. Le agrada eso, le deleita ser reconocido. Le agrada ser tenido como el primero, como el más importante. Muchos, como Diótrefes, han olvidado que la iglesia existía antes de que ellos existieran y que seguirá existiendo cuando ellos desaparezcan. La iglesia es de Cristo y depende de Cristo, no depende de nosotros. La conclusión del asunto es esta: cada creyente es importante, pero ninguno es esencial. Es decir, hay un lugar en la obra de Dios para todos los redimidos, pero dicha obra descansa sobre los hombros de Jesucristo, no sobre los hombros de ningún ser humano. Cuando cualquier iglesia o cualquier ministerio se vuelve dependiente de los talentos y las habilidades de un solo hombre, ese ministerio o esa iglesia está en peligro y necesita una revisión espiritual urgente. Debemos aprender la lección de Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 5, donde habla de que debemos tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El segundo problema o el segundo desafío que tenemos para lidiar con el orgullo es tener cuidado con el autoengaño, pero también con el autodesprecio. El extremo opuesto de la soberbia, del orgullo, del autoengaño, es representarse como personas que tienen mucha humildad. Hay una falsa humildad aquí. Hay personas que cuando se les pide que hagan algo en la iglesia, dicen cosas como estas: no puedo hacerlo, no tengo ningún talento, no tengo ninguna habilidad, no puedo hacer nada. Bueno, pero ese es un error. Si usted es un cristiano, si usted fue salvo por la sangre del Señor,
siempre habrá algo que pueda hacer en la iglesia. El Señor nunca deja un miembro de su cuerpo sin ninguna actividad. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 16, que existe la actividad propia de cada miembro. Pablo dice que hay una actividad propia y que cada miembro goza de ella. El cuerpo va creciendo como Dios quiere, precisamente por la actividad propia de cada miembro. Así que depende de usted descubrir cuál es esa actividad y ocuparse en llevarla a cabo para la gloria de Dios. Hacer menos es una bofetada en la cara del Dios que le salvó por su gracia. Cuando adoptamos esa actitud, estamos diciendo que el Señor se equivocó con nosotros. Estamos diciendo que el Señor no sabía lo que estaba haciendo cuando nos salvó y nos hizo parte de su cuerpo. Yo no querría ser culpable de suponer tales ideas, hermanos, contra el Señor. Yo no creo que el Señor se equivoque, más bien nos equivocamos nosotros. También en este grupo están aquellas personas que tratan de restar importancia a lo que el Señor les ha dado para hacer. Es decir, el Señor los usa de manera poderosa y cuando reciben elogios o cuando reciben algún agradecimiento de manera genuina por parte de los santos, simplemente lo ignoran y actúan como si no se hubiera hecho nada grandioso. Esa actitud es una mentira y es una falsedad. Es una falsa humildad. Si el Señor ha usado su vida, de cualquier manera no le niegue la gloria que le corresponde. Cuando alguien se acerque y se jacte con usted, dígale que toda la gloria pertenece al Señor, que elige y usa los vasos según sea su voluntad, según su sabiduría y según su habilidad. Entonces, cuando hagamos algo para Dios, no querramos minimizarlo, sino darle la gloria al Señor. Entonces, para lidiar con el orgullo tenemos que cumplir con esos desafíos, con el autoengaño y el autodesprecio. En segundo lugar, debemos pensar correctamente ante el orgullo. Entre estos dos extremos que hemos indicado anteriormente, con el autoengaño y el autodesprecio, está el equilibrio por el que debemos luchar cada uno de nosotros. En el versículo 3 de Romanos 12, el apóstol Pablo nos llama a pensar con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La palabra cordura significa sobriedad, sensatez, inteligencia. Este versículo nos enseña que debemos hacer una evaluación honesta de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si Él nos ha bendecido con una actividad en su cuerpo, no hay razón para envanecerse por eso. En lugar de eso, entreguemos nuestra vida al Señor y glorifiquemos su nombre con nuestra actividad. Ahora, si Él no le ha concedido la oportunidad de servirlo en alguna actividad determinada, entonces acéptelo humildemente y sirva con todas sus fuerzas en donde le haya tocado o donde tenga la capacidad para servir al Señor. Porque hay hermanos que desearían quizás ser predicadores, pero no pueden. O quizás ser cantantes, ¿verdad? Directores de canto, pero no pueden, no tienen la habilidad. Y les toca otra. Me ha tocado hermanos que me dicen, hermano, yo no sirvo para nada en la iglesia. Cuando no es cierto. Tienen muchas capacidades, muchas habilidades que yo no tengo. Y pueden ser de mucha bendición para la iglesia.
Quizás no sea ese lugar que ellos quisieran tener, pero es otro lugar que también es indispensable. Entonces hay que aceptarlo con humildad y servir con todas nuestras fuerzas en esa área donde estemos. La conclusión aquí es que debemos ser honestos acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros por su gracia. Si Él le ha dado un regalo, simplemente use ese regalo y deje que Él tenga la gloria por eso. No crea que eso le hace mejor que nadie. Del mismo modo, no asuma una posición de falsa humildad, pretendiendo que Dios no está haciendo nada a través de usted. Ambos extremos están equivocados y son resultado precisamente del orgullo. Una cosa que nos va a estimular mucho para luchar contra el orgullo dentro del cuerpo de Cristo es considerar la gracia de Dios. No debemos perder de vista el uso que hace el apóstol Pablo de la palabra gracia. Fíjese bien ahí en el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada. Luego después en el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Esta palabra nos recuerda dos verdades importantes que nos pueden ser de gran ayuda para tener cuidado con el orgullo. La primera de esas verdades es que todos somos salvos por gracia. Todos estamos en el cuerpo de Cristo de la misma manera y todos venimos del mismo lugar. Todos hemos sido lavados en la misma sangre. Nos dirigimos al mismo cielo. Cantamos la misma canción. Independientemente de nuestros respectivos orígenes en este mundo, todos éramos pecadores a quienes Dios ha salvado por su bondad y su gracia. Por eso jamás seremos mejores personas que otros. Yo no soy mejor que otro. Yo no soy mejor que el más reciente nacido en el cuerpo de Cristo. Nadie es mejor que otro. Todos venimos al cuerpo de Cristo de la misma manera, por la misma sangre, por el mismo sacrificio. Entonces, la gracia nos ayuda a luchar contra el orgullo porque fuimos salvos por gracia. En segundo lugar, todos somos útiles en Dios por gracia. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15, 10. Si usted y yo vivimos el tipo de vida correcto para Jesucristo, entonces nunca seremos ni más ni menos de lo que Él desea que seamos. Cualesquiera que sean los talentos, los dones o las habilidades que tengamos, todos son nuestros por la gracia de Dios. Y deben usarse para su honra y para su gloria. No nos fueron dados para que pudiéramos exaltarnos a través de ellos, sino para que pudiéramos vivir para Dios, honrar a Jesús y glorificar al Padre mientras estamos en este mundo. Yo predico por la gracia de Dios. Sirvo por la gracia de Dios. Escribo algo por la gracia de Dios. Una vez un hermano me decía, ¿y por qué pone su nombre? ¿Y por qué pone su foto? ¿Y por qué pone su cara? Bueno, porque alguien tiene que hacerse responsable de eso. Mi nombre no está escrito en mis libros, ni mi rostro aparece en los videos porque yo quiera glorificarme a mí mismo, sino porque lo que está escrito ahí, lo que se está diciendo acá, es responsabilidad mía. Si yo digo algo malo, es mi responsabilidad. Si yo digo algo incorrecto, es Lorenzo Luébano el que se equivocó, es el que está extraviado. Pero en cuanto a todas las verdades, en cuanto a toda la sabiduría, en cuanto a todas las cosas edificantes y que puedan transformar a una persona,
todo eso es por la gracia de Dios y por el poder de su palabra, no es mío. Así que mi nombre y mi rostro no están ahí para glorificarme, sino nada más para hacerme responsable de lo que pudiera estar equivocado. Pero de lo demás, aunque mi rostro esté o mi nombre esté, todo eso es por el poder y por la gracia de Dios. Entonces, vean cómo la gracia nos ayuda a tener cuidado con el orgullo en el cuerpo de Cristo. Ahora dice Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mis hermanos, en el cuerpo de Cristo debemos tener cuidado con nuestro lugar. Debemos tener cuidado en el cuerpo de Cristo de nuestro lugar en el cuerpo. Este es el objetivo de Pablo aquí. Enseñar a las personas que deben usar sus respectivas habilidades para el bien de todo el cuerpo. Vean ustedes. Ustedes en su cuerpo tienen manos y pies y ojos y boca, ¿verdad? Y cada miembro tiene una habilidad distinta. La habilidad de los ojos no es la habilidad de la boca. La habilidad de la boca no es la de las manos y la de las manos no es la de la boca. Cada uno tiene diferentes capacidades y habilidades. Bueno, hay que cuidar el lugar que tenemos en el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 4, ¿verdad? De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo llama nuestra atención sobre el cuerpo humano para ilustrar lo que está a punto de enseñarnos. Pablo nos recuerda cuán compleja es la creación del ser humano. Nuestros cuerpos están formados por billones de células, más de 200 huesos, más de 600 músculos y sistemas especializados que nos permiten vivir y funcionar adecuadamente. El cuerpo es muy diverso, hermanos, pero es la imagen perfecta de la armonía y la unidad. Ninguna parte del cuerpo intenta ocupar el cargo que pertenece a la otra parte. No hay conflicto entre ellos. Cada parte simplemente cumple con su función, con la parte que le ha tocado, y como resultado todo el cuerpo puede vivir, funcionar y disfrutar de la vida que tiene. Nuestro cuerpo cuenta con un sistema sumamente complejo, hermanos. Nuestro cerebro es mucho más complejo que la computadora más avanzada. Cada célula tiene 200 billones de pequeños grupos de átomos llamados moléculas. La molécula más grande se llama ADN. Lleva información hereditaria de los padres a la descendencia. También lleva código genético. Gracias a ese código determina si soy un ser humano o un mamut. El ADN de una célula mide 2 metros de largo. El ADN total en el cuerpo llenaría una caja del tamaño de un cubo de hielo, pero si se uniera, llegaría hasta el Sol y regresaría 400 veces. Todas nuestras células contienen la información que se encuentra en todas las demás células. Cada célula de su cuerpo lleva toda la información necesaria, de tal suerte que podrían multiplicarme y hacerme exactamente idéntico. Si la información codificada del ADN y las instrucciones de un ser humano se tradujeran al español, de toda esa información genética al español,
entonces se llenaría una enciclopedia de más de 1000 volúmenes. Entonces el cuerpo es sumamente complejo. Pablo apela al cuerpo humano como un gran ejemplo de diversidad, pero al mismo tiempo de armonía y unidad. Quiere que sus lectores vean que la misma unidad que existe en el cuerpo, ese diseño de unidad y ese propósito debe existir dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la idea a la que se reduce el versículo 5, que dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, debemos tener cuidado de nuestro lugar en el cuerpo. ¿Qué clase de miembros somos? ¿Qué estamos aportando al cuerpo? ¿Somos funcionales al cuerpo? ¿O nos hemos convertido en una maldición para el cuerpo? En el versículo 5, el apóstol Pablo nos dice que hay que entender la individualidad. Él comienza a recordarnos que somos individuos, ¿verdad? Es lo que empieza a decir en el versículo 5. De manera que el 5 dice, así nosotros, siendo que muchos, ¿ven? Somos muchos. Esto implica individuos, porque son salvos individuos y somos dotados por Dios individualmente. Es decir, que cada uno recibe algo. Vean, no pierdan Romanos. Vamos a ver un ejemplo en 1 Corintios capítulo 12. No pierdan Romanos, 1 Corintios capítulo 12. Vean cómo Dios hace notar que dentro de la individualidad, Dios capacita o dota individualmente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante. Ahora pues, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, ven, ahí está la individualidad. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a quién? A cada uno en particular como Él quiere. No se distraiga con los milagros, las sanidades y las lenguas. Lo que quiero que vean es que debemos entender nuestra individualidad en el cuerpo. Somos especiales para Dios como personas individuales. En el Señor nunca nos avergoncemos de quiénes somos como individuos. Él nos ama igual, Él murió por usted, Él lo salvó y Él tiene un lugar especial en su cuerpo para usted. No importa cuál sea, quizás para usted sea demasiado pequeño o insignificante, ¿verdad? Dice, no, aquí el más importante es el predicador. Yo no importo mucho porque yo solamente me dedico a cortar hierbas o a pintar o a hacer algún mantenimiento. Lo más importante es lo que Él hace. No es así. En el cuerpo de Cristo debemos tener cuidado de nuestro lugar. No importa qué lugar nos haya tocado, no importa en cuál lugar podamos funcionar adecuadamente, lo que tenemos que ver es que lo que hacemos es para el beneficio del cuerpo, hermanos. Así que tengamos cuidado de nuestro lugar. Si usted sirve dirigiendo himnos, si usted sirve enseñando, si usted sirve haciendo el aseo, si usted sirve cortando hierba, si usted sirve predicando en las casas, si usted sirve haciendo esta cosa u otra, no se menosprecie. Cuide ese lugar, cuídelo, prospere en ese lugar, crezca en ese lugar.
Eso mismo nos enseña que nunca debemos tratar de obligar a otra persona a conformarse a nuestra idea de lo que es un cristiano. Porque a veces decimos, no, en la iglesia todos los varones deben predicar. Todos, es un macho, entonces predica. No, a veces no. Habrá quien no puede hacerlo. ¿Sí? Dios tiene algunas personas extrañas en su familia. Hay personas extrañas. Pero cada una de ellas es importante para lo que el Señor está haciendo con ese individuo. Lo importante es que Dios esté obrando ahí. Lo importante es que Dios esté trabajando ahí y que ese individuo esté haciendo todo lo posible por crecer en ese lugar y por beneficiar al cuerpo. Ahora bien, una vez que entendamos nuestra individualidad en el cuerpo, también debemos entender nuestra integración en el cuerpo. Es decir, para tener cuidado de nuestro lugar en el cuerpo, debemos entender nuestra integración en el cuerpo. Dice el versículo 5, en Romanos capítulo 12. Vea, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si bien el cuerpo está formado por muchos componentes diferentes con distintas funciones, la realidad es que todos funcionan juntos en armonía y perfección. Cuando mis ojos ven algo que quieren investigar más de cerca, no se quedan con las ganas, no se quedan mirando ahí a ver qué pasa, sino que entran en función otros miembros del cuerpo, como las manos, por ejemplo. Si mis ojos quieren ver esto con más precisión, vean, mis manos lo toman y lo acercan para que ellos puedan verlo mejor. La mano responde, levanta el objeto, lo acerca a mí. Cuando quiero moverme a un lugar, cuando quiero mover de un lugar a otro, mis pies y mi cuerpo responden, moviéndose a esa dirección elegida y con sumo cuidado. Hay una maravillosa integración y cooperación perfecta que debería existir dentro del cuerpo de Cristo también. Lamentablemente, muchos creyentes han llegado a creer que pueden arreglárselas igual de bien sin otros creyentes. O piensan que no tienen por qué integrarse y proveer algo a los otros miembros del cuerpo. Son egoístas. Si alguien es un poco diferente, no le damos cabida en nuestra idea de que lo que es un creyente y nos negamos a cooperar con él, ¿verdad? Si es distinto. Ese hermano no es tan importante. Ese hermano no es tan necesario. No, todos son importantes. Por cierto, no debemos comprometer la sana doctrina ni la verdad por la integración y la armonía, hermanos. Eso no es lo que estoy diciendo. Debemos ser un cuerpo, pero una verdad distintiva sobre el cuerpo es que cada célula de mi cuerpo posee el mismo ADN. Imagínense que tuviera ahí un ADN distinto. Si tuviera un ADN de chango, entonces no solo parecería un humano, sino parecería un chango, ¿verdad? Un hombre mono. No, ciertamente que son miembros distintos con funciones diferentes, pero todos con el mismo ADN. Tal como lo hace todo verdadero creyente en el cuerpo de Cristo, posee el ADN ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Porque todos fuimos concebidos con la simiente de Dios. Entonces, como eso es cierto, cada creyente genuino aceptará los fundamentos de la fe y será identificable como un hijo de Dios. Mientras que nuestros cuerpos son un todo, están formados por partes individuales que realizan tareas específicas de las cuales todo el cuerpo se beneficia. Nuestros cuerpos humanos son una maravilla de individualidad, pero también de armonía. Cada parte tiene un deber y todas las partes se unen para el bien de todo el cuerpo.
El cuerpo de Cristo no es diferente. Cada miembro ha recibido una habilidad, una actividad, una responsabilidad en un área u otra. Y entonces debemos usar esa habilidad, esa actividad en bien del cuerpo, para la gloria de Dios. Hagamos entonces lo que Dios nos dio para hacer y dejemos que otros hagan lo que Él les dio para hacer. No tengamos celos de otros. No tengamos celos de lo que la gracia de Dios ha producido en la vida de otro hermano. No, cuidemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, haciendo exactamente lo que tenemos que hacer. En los versículos 6 al 8 de Romanos 12 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mis hermanos, debemos tener cuidado en el cuerpo de Cristo de nuestro desempeño. Eso es lo que está hablando ahí, el desempeño. Así como debemos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, debemos cumplir con nuestro deber para con Él de la manera correcta. Pablo cierra esta sección enseñándonos cómo hacer eso. En primer lugar, considera el llamado que ha recibido. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Este versículo nos recuerda lo que acabamos de decir hace un momento. Cuando fuimos salvos, por la gracia de Dios, todos recibimos algo. Recibimos una responsabilidad. En el momento de la conversión recibimos todos los beneficios del Espíritu Santo y con Él también recibimos diversas oportunidades para servir en el cuerpo de Cristo. No es necesario que usted venga a Dios y ore por el Espíritu Santo, por cualquier don que usted pueda anhelar, ¿verdad? O querer. No es necesario eso. Lo que sí debe hacer es pedirle al Señor que le muestre el uso que usted puede dar a sus habilidades y capacidades en beneficio de la iglesia. Si camina en humilde sumisión al Señor, Él le mostrará su lugar al darle la oportunidad para ejercer esa capacidad que va a glorificarle y que va a beneficiar a la iglesia. Usted debe ser simplemente aquello para lo que el Señor lo salvó. Lo salvó para algo. Entonces nuestro desempeño corresponde con nuestro llamado. Nuestro desempeño también existe por nuestra condición. En estos versículos, en los versículos 6 al 8, Pablo menciona algunos dones espirituales que los santos recibieron en esa época. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo que es para nosotros, porque algunos cuando leen eso quizás van a decir, o sea que podemos profetizar y toda esa cosa. No, lo que es para nosotros es que debemos tener cuidado de nuestro desempeño en el cuerpo de Cristo. Esa es la idea. ¿Cuáles cosas son aquí de común entre los santos del primer siglo y los de ahora? No la profecía, no el hacer milagros o esas cosas, sino precisamente las cosas que acompañan a eso. Vean ustedes ahí. Consideren el término úsese. Dice el texto,
en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y luego fíjese esta palabra, úsese. O también la palabra sirva, o enseñe, o exhorte, o haga misericordia. La idea es que debemos tener un desempeño activo, dinámico, en beneficio de la obra de Dios. Como cristianos hemos sido bendecidos al gozar de una variedad de capacidades o habilidades y oportunidades. ¿Para qué? Para servir. Usted enseña, usted sabe instruir, enseñar, úsese, úselo. Usted tiene otras habilidades, úselas. No espere a que alguien le diga, hermano, ¿nos puede ayudar en esto? Hermano, ¿nos puede ayudar? No, no espere. Tenga usted la solicitud, la disposición y diga, hermanos, yo puedo hacer esto en la iglesia para el beneficio de la iglesia. La idea de Pablo es que debemos buscar determinar qué capacidad tenemos y luego debemos consagrar esa habilidad al Señor. Debemos esperar en Él para que nos dé oportunidades de servicio. ¿Cuándo y cómo Dios nos va a usar es asunto suyo? Es asunto del Señor. ¿Cuándo y cómo? Estar disponibles y dispuestos, ese es asunto nuestro. Dios nos va a usar y lo que nos toca a nosotros es estar disponibles. Decirle, heme aquí, Señor, estoy disponible. Desde luego, esa disposición tiene que acompañarse de la actitud correcta, hermanos. Para tener cuidado con nuestro desempeño en el cuerpo de Cristo debemos tener la actitud correcta, dice el versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto es interesante. En esta parte del versículo 8, Pablo hace notar a los lectores sobre la actitud al usar esos dones. Siempre debieron tener cuidado de hacer únicamente las cosas a la manera de Dios. No se trata de hacer las cosas como querramos, sino a la manera de Dios, a la manera correcta. ¿Cuál es esa manera? Pablo menciona 4 dones, ¿verdad? Dice exhortar, dar, presidir y tener misericordia, ¿verdad? Son 4 en el versículo 8. Luego dice cómo se deben administrar dichos dones. Y ante esa enseñanza nos toca aplicarla a los diversos ámbitos de nuestro servicio. ¿Cómo? Con liberalidad. Esa es la primera palabra. Solicitud y alegría. Nos vendría bien meditar en eso. Liberalidad. ¿Qué es eso? Esta es una palabra que significa con sinceridad, libre de pretensión mental o hipocresía. Es decir, que lo que hagamos aquí en la iglesia, sea que prediquemos, sea que dirijamos himnos, sea que hagamos el aseo, sea que hagamos alguna otra actividad en el reino y para el beneficio del reino de Dios, debemos hacerlo con sinceridad, libre de pretensión mental o hipocresía. En otras palabras, ya sea dando o ejerciendo cualquier servicio, debe hacerse con un corazón puro. Sirvamos a Jesús sin pensamientos egoístas. Debemos servir para su gloria y no para nuestro beneficio personal. En segundo lugar está la palabra solicitud. Esta palabra significa con prisa, con velocidad, con la seriedad de quien se esfuerza para lograr algo, con prontitud, con urgencia. Esto nos motiva a ver la urgencia de nuestro servicio. Usted piensa que el servicio que usted pudiera desempeñar no es tan urgente, pero lo es. Dios dice que tiene que ser solícito, hermano.
Debemos esforzarnos por hacer lo mejor que podamos para tomar decisiones y acciones que beneficien a la iglesia. Y finalmente, la última palabra, alegría. Es la última palabra del versículo 8. Alegría. Esto tiene que ver con una disposición mental. Describe nuestro entusiasmo por servir al Señor. Debemos servir a Dios con un corazón emocionado, hermanos. Ir a la iglesia porque queremos y anhelamos servir al Señor. Como los pequeños niños, cuando usted les dice, te voy a llevar a los jueguitos. ¿Cómo se ponen? ¿A qué hora vamos a ir? En la tarde. Y están desesperados porque llegue la tarde, ¿no? Y cuando llega la tarde van con nosotros y dicen, ya nos vamos ahora sí. Un momento, espérate un momento. Y están ahí dando guerra, ¿verdad? Saltando y brincando, y cuando ya salimos a la calle van saltando y brincando porque están entusiasmados, se deleitan con eso. Bueno, ¿usted el sábado está entusiasmado para el domingo? ¿O está con una carga? Dice, híjole, viene el domingo. Está entusiasmado porque va a servir al Señor, porque va a cantar al Señor, porque va a aprender de su palabra, porque va a celebrar su muerte, su sacrificio, porque va a servir a los hermanos, porque va a hacer algo para el Señor. Le entusiasma saber que entre semana usted va a enseñarle a alguien la voluntad de Dios. Le entusiasma servir a Cristo, testificar porque quiere servir a Jesús. Ese es el centro, hermanos. Ese es el centro, esa es la motivación. Usted va a testificar porque quiere servir a Jesús. Usted va a hacer cualquier cosa que haga en beneficio de la iglesia, pero lo va a hacer para Jesús. Y eso lo va a emocionar. Pero cuando tiene un pensamiento carnal y malicioso, dice, me toca hacer el aseo nomás para que sienten estos flojos ahí. Pues ¿qué creen, que soy su sirviente? Bueno, usted está pensando mal. Usted va a servir al cuerpo de Cristo. Acuérdese del juicio, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a unos, por cuanto me diste de beber, me diste. Ahí dice, ¿cuándo te dimos? Señor, ¿cuándo limpié el lugar para que estuvieras en un lugar limpio? ¿Cuándo hice eso? Señor, ¿cuándo testifiqué? ¿Cuándo prediqué? ¿Cuándo te serví haciendo estas cosas? ¿Cuándo? Bueno, la verdad es que cada cosa que hagamos en beneficio del cuerpo, lo hacemos para Cristo, porque el cuerpo es de Cristo. ¿Ven? Lo hacemos para Cristo. Enfóquese en eso, medite en eso, y entonces hágalo con la actitud correcta, con alegría, con la dicha de cumplir con lo que el Señor le ha encomendado, con la dicha de ser todo lo que el Señor quiere que usted sea. Mientras pensamos en el cuerpo de Cristo esta mañana, me pregunto qué también estamos llenando los lugares que hemos sido llamados a ocupar. Si a su mente ha venido un lugar en donde pueda servir al Señor, entonces ahí donde necesita trabajar. Si de pronto se quieren colar el orgullo, la falsa humildad, échelos de su corazón. Tal vez algunos no están ejerciendo sus habilidades como deberían. Bueno, déjeme decirle que no están ejerciendo sus habilidades para el Señor como deberían, porque no tienen en su mente a Cristo. Necesitan enfocarse de que a quien van a servir es a Cristo, y a quien le van a quedar mal es a Cristo. A quien le van a fallar es a Cristo. A quien le están fallando es a Cristo. No a mí. No a mí. Ciertamente que yo pudiera sentirme un poco frustrado y decir, es que los hermanos no me apoyan, o no todos apoyan la obra. Pero a final de cuentas, a quien le fallamos es al Salvador, a Cristo.
Necesitan enfocarse en servir al Señor y no a los hombres, no a ustedes mismos. Entonces, si ha descuidado sus habilidades, si ha descuidado su lugar en el cuerpo de Cristo, entonces es tiempo de arrepentirse y volver a ser un siervo humilde para la gloria y la honra de Dios. Él nos ha dado la vida, nos está dando la oportunidad de redimirnos y de tener cuidado de nuestro lugar, de nuestro desempeño y de nuestra actitud en el cuerpo de Cristo. Puestos de pie entonces. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.